Así lo dice Oscar. La historia de dolor de cualquier etapa histórica no radica solamente en el testimonio de las víctimas. También se encuentra en las fotografías, los videos, las cartas, pequeños artefactos que con el tiempo se convierten en reliquias. Es también lo vivido por los familiares de las víctimas. He podido sostener en mis manos y ver algunas de esas reliquias que constituyen uno de los más largos e inhumanos presidios políticos en la historia, el presidio político cubano. Pequeñas cruces de trozo de madera sacadas de los campos de trabajo forzado, una que otra gastada Biblia que sobrevivió la barbarie, un pequeño libro con la Constitución de los Estados Unidos, cartas, cientos de ellas, las famosas balitas de las que en su tiempo ayudé a transcribir. Algunas se convirtieron en libros de poemas, otras eran denuncias, algún pequeño libro que se confeccionaba con escaso papel en prisión y cosido con el hilo de algún uniforme. Logró salir una guitarra confeccionada con papel engomado y sobrevivieron dibujos hechos con coloridos medicamentos y hasta con sangre con la que escribió Armando Valladares algunos de sus poemas. Hubo periódicos escritos a mano y en el caso de Pedro Luis Boitel, que murió en huelga de hambre en prisión, sus espejuelos y jarritos de agua fueron rescatados y descansan en el pequeño museo de la casa del preso aquí en Miami. También vieron la luz mensajes urgentes y escalofriantes. Uno en particular se convirtió en el título de un excelente documental de los años 80. Desde una celda de castigo en un infernal lugar conocido como Las Gavetas, porque literalmente lo eran, un preso envió a su familia su triste advertencia, y era que nadie escuchaba. Durante ya varias semanas, gracias a la iniciativa del expreso político Ramón Couto, todos los miércoles en La Poderosa hemos dedicado un espacio a escuchar el testimonio de los familiares de los presos políticos cubanos. Hijos, nietos, hermanos y esposas han contado sus desgarradoras vivencias, porque el ensañamiento del régimen de los Castro no ha sido solo con el adversario político, pero con su familia por igual. Algunas historias de hace años, otras actuales porque la única continuidad que existe en Cuba es la del horror, el desastre y la represión. Uno de ellos, Idel Ravelo, vino a contar el ensañamiento de un régimen, no solo con su padre en las prisiones, pero contra él y su familia. Un niño que no entendía por qué tanta maldad contra los suyos. Trajo con él la cuchara de su padre en prisión con el nombre Idel Ravelo 32.582. La constancia grabada en metal de un preso político plantado que cumplió 15 años de condena. Una cuchara que se convirtió en el hilo conductor entre padre e hijo. La cuchara era del juego de cubiertos de su familia y fue llevada a Isla de Pinos por su madre. La cuchara sobrevivió requisas y traslados y finalmente vio la libertad junto a su dueño. El número representa la cantidad de presos que en un momento pasaron por Isla de Pinos. Idel era el número 32.582. Pasaron miles más antes que cerraran esa prisión, donde los muertos y heridos son el triste recuerdo del trabajo forzado, cruel e inhumano al que fueron sometidos los presos políticos cubanos cuando nadie escuchaba y los mal llamados intelectuales viajaban a Cuba a celebrar la revolución comunista que fusilaba a diario sin respeto alguno por la vida. No fue así cuando Fidel Castro pasó por Isla de Pinos tras el sangriento ataque de sus hombres al cuartel Moncada. Contado por él mismo, tenía una biblioteca particular, refrigeradores enviados por los familiares, cocinaban jamones, sazonados espaguetis, fumaban buenos habanos y tenían bombones italianos de postre. Todo contado por él en sus cartas a amigos. También figura para la historia su foto con su hijo Fidelito, él de cuello y corbata, posando para un reportaje de la revista Bohemia. A ninguna de las familias se les persiguió, se les confiscó las propiedades y cuando le otorgaron amnistía a él y a su nefasto bando de delincuentes, pudieron salir del país sin problema alguno para continuar la revolución en México. Hoy ya no son filósofos los que van a maquillar el rostro de la dictadura cubana, son empresarios,
verdaderos oportunistas que hablan de hacer negocio en Cuba sobre los hombros de las víctimas. Son sinvergüenzas como Michelle Bachelet y otros asistiendo a ferias literarias y celebraciones en La Cabaña, cuyos muros son responsables de incontables fusilamientos y cuyo suelo estará permanentemente bañado por la sangre derramada ante las ráfagas asesinas que respondían a los gritos de paredón. Ante ese infame y real paredón desfilaban los familiares de los presos, donde todavía se veían los charcos de sangre de la noche anterior, y los abatidos familiares tenían que cruzar frente a él con la plegaria en los labios de que su ser querido no fuese uno de los escogidos por un asesino, un extranjero, conocido como el Che Guevara, que llegó a Cuba a matar. En el libro After Darkness, Después de la Oscuridad, del sobreviviente del Holocausto, Elie Wiesel, hay un párrafo que inevitablemente me recuerda a Cuba. Tras la liberación, los historiadores trataron de poner algún sentido a lo que había pasado. ¿Cómo pudo suceder semejante tragedia? ¿Por qué los líderes del mundo libre no tomaron las medidas necesarias, primero para evitarlo, para pararlo, o al menos para que no fuera tanto el daño? Pero hay otra pregunta vital e importante. ¿Qué se sabía en América y en el resto del mundo sobre lo que sucedía en Auschwitz y Treblinka, y desde cuándo lo sabían? Ahora podemos responder esa pregunta con certeza. En Washington y Londres, en Estocolmo y Berna, en el Vaticano, todos sabían mucho más de lo que pasaba que los propios judíos. Qué triste que los que hoy se montan en el tren de los negocios, que limitan al cubano de adentro y de fuera a pequeñas y medianas empresas, hayan perdido el rumbo. Lo de Cuba sigue siendo una guerra del bien contra el mal. Sigue siendo una tarea de poner fin a la barbarie, no de fomentar comercio inescrupuloso. Si me preguntas por qué, te respondo, para que nunca más. Así lo dice Ninosca.